El altar se partirá. Capítulo 13. Sucedió que un hombre de Dios fue de Judá a Betel, porque así se lo ordenó la palabra del Señor. Llegó en el preciso momento en que Jeroboam estaba oficiando junto al altar para quemar incienso. Entonces el hombre de Dios gritó contra el altar según la palabra del Señor. Altar, altar, así dice el Señor. Un hijo nacerá en la casa de David y su nombre será Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios locales, los que inciensan sobre ti y quemará sobre ti huesos humanos. El hombre de Dios hizo aquel día una señal diciendo, esta es la milagrosa señal que el Señor ha anunciado. Véanlo, el altar se partirá y la grasa que está sobre él se derramará. Entonces sucedió que en cuanto escuchó el rey la palabra que el hombre de Dios gritó contra el altar de Betel, Jeroboam extendió su mano desde el altar ordenando, arréstenlo. Pero en ese instante se le paralizó la mano que había extendido contra él y no podía volverla atrás. Luego el altar se partió y la grasa del altar se derramó según la milagrosa señal anunciada por la palabra del Señor. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ruega por favor ante el Señor tu Dios y ora por mí para que pueda doblar mi mano. El hombre de Dios rogó ante el Señor y así el rey pudo doblar la mano como al principio. Luego el rey dijo al hombre de Dios, te invito a que vengas a mi casa, comas algo para reponer fuerzas y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios replicó al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo y no comería pan ni bebería agua en este lugar porque así se me ha ordenado por medio de la palabra del Señor que me dijo, no comerás pan ni beberás agua y no volverás por el mismo camino por el que te fuiste. Y se fue por un camino diferente, no volvió por el mismo camino por el que había ido a Betel. Te has rebelado contra lo que dijo el Señor. Había un profeta anciano que habitaba en Betel. Uno de sus hijos fue y le contó todas las cosas que había hecho el hombre de Dios ese día en Betel, y también las palabras que había dicho el rey. Sus otros hijos también le contaron a su padre todas estas cosas. Entonces su padre les preguntó, ¿por qué camino se fue? Sus hijos habían visto el camino por el que se había ido el hombre de Dios que había llegado de Judá, y su padre les ordenó, prepárenme el asno. Le prepararon el asno y se montó en él. Enseguida se fue detrás del hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de un terebinto y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, te invito a que vengas conmigo a casa para que comas algo. El hombre de Dios le replicó, no puedo volver contigo, ni ir contigo ni a comer pan, ni a beber agua contigo en aquel lugar, porque la palabra de parte del Señor vino a mí de esta manera. No comerás pan ni beberás agua allí, y no volverás por el camino por el que te fuiste. El anciano le respondió, también yo soy profeta como tú, y a mí un ángel me dijo como palabra del Señor lo siguiente, trata de que vuelva contigo a tu casa, que coma pan y beba agua. Pero estaba mintiendo, y a pesar de esto, el hombre de Dios volvió con el anciano, comió pan en su casa y también bebió agua. Mientras ellos estaban sentados a la mesa, llegó la palabra del Señor al profeta que lo había hecho volver. Este gritó al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor. ¿Por qué te has rebelado contra lo que dijo el Señor y no has guardado el mandamiento que te había ordenado el Señor tu Dios, y has comido pan y bebido agua en el lugar del que te había dicho? No comerás pan ni beberás agua, por lo tanto tu cadáver no se enterrará en la tumba de tus padres. Después de haber comido y bebido, él preparó el asno para el profeta al que había hecho regresar. Cuando el hombre de Dios se fue, enseguida lo encontró un león por el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino. El asno permanecía junto a él y también el león estaba junto al cadáver. En eso, unos hombres pasaron y vieron el cadáver tirado en el camino y al león que permanecía junto al cadáver.
Entonces fueron y contaron todo en la ciudad en la que habitaba el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho retomar del camino lo oyó, dijo: Él es un hombre de Dios que se rebeló contra lo que dijo el Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo despedazó y lo mató, según la palabra que el Señor le había anunciado. Luego ordenó a sus hijos: prepárenme el asno. Ellos se lo prepararon. Entonces fue y encontró el cadáver tirado en el camino, también al asno y al león que permanecían junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había despedazado al asno. El profeta anciano levantó el cadáver del hombre de Dios, lo colocó sobre el asno y lo trajo de vuelta a su ciudad para hacer duelo por él y sepultarlo. Depositó el cadáver en su propia tumba e hicieron duelo por él, diciendo: Ay, hermano mío. Y después de haberlo sepultado, el profeta anciano dijo a sus hijos: Cuando yo muera, me sepultarán en la sepultura donde está sepultado el hombre de Dios. Junto a sus huesos han de depositar mis propios huesos, porque con toda seguridad se cumplirá la profecía que pronunció por la palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los santuarios locales que están en las ciudades de Samaria. Y aún después de esto, Jeroboam no se arrepintió de su mal camino, sino que continuó actuando de la misma manera, consagrando a algunos del pueblo como sacerdotes para los santuarios locales. A cualquiera que los deseara lo instituía y se convertía en sacerdote en esos santuarios. Este fue un motivo de pecado para la casa de Jeroboam, motivo para su destrucción y para su exterminio de la faz de la tierra. El reino unificado de Israel se había dividido en dos: Israel al norte y Judá en el sur. Jeroboam, rey de Israel, había establecido centros de culto en Betel y Dan para evitar que su pueblo peregrinara a Jerusalén. En el relato podemos observar que se tienen dos profetas: el profeta de Dios y el profeta de Betel. El profeta de Dios representa la autoridad misma de Dios, donde lleva un mensaje sobre la importancia de la fidelidad al Dios verdadero. Incluso pudo demostrar que venía de parte de Dios, profetizando que el altar se partiría a la mitad y que se derramaría grasa, tal y como sucedió. También se le secó la mano a Jeroboam y el profeta de Dios hizo oración para sanar su mano, pero tenía prohibido comer y beber en esa tierra. El profeta de Dios fue enviado para confrontar a Jeroboam y a su pueblo por su idolatría, ya que es considerada como traición grave contra Dios. Con la idolatría se niega la soberanía de Dios porque se busca seguridad en ídolos falsos. El profeta anuncia la caída del Jeroboam y la destrucción del altar de Betel. El altar se rompe y este milagro confirma la autoridad divina del profeta. El altar de Dios representa la adoración que debemos de profesarle al Dios verdadero, por lo que si se ocupa en dar adoración a otros dioses, se destruye. Pero no solo el altar físico, sino el altar interior que tenemos en nuestro corazón. A pesar de la advertencia divina de que no comiera ni bebiera, el profeta de Dios decide comer y beber, desobedeciendo así el mandato que Dios le había hecho, aceptando la comida de un anciano de Betel. Esta desobediencia tuvo consecuencias fatales, pues un león lo mata en el camino de regreso. Las desobediencias a Dios siempre tienen consecuencias. El profeta de Betel lo engañó, diciendo que era un ángel. Le dijo que tratara de que volviera con él para que comiera y bebiera, a lo cual accedió. El profeta de Dios fue reprendido por la palabra y sufrió las consecuencias de tal acto: morir en las garras de un león. Estos profetas, uno representa la autoridad de Dios y el otro representa la mentira. Nos enseña que la desobediencia tiene consecuencias y cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias. Por eso es importante escuchar y obedecer la palabra de Dios.
La desobediencia a Dios es presentada como un pecado grave con consecuencias trágicas, resaltando la importancia de la fidelidad aún en circunstancias difíciles. La idolatría representa una lucha constante en la historia de salvación y aún en nuestras vidas. Este pasaje nos invita a estar siempre alertas para no caer en la tentación. Es una llamada a la conversión y a una vida más auténtica de fe. Los cristianos están llamados a rechazar todo lo que compite con el amor de Dios en sus vidas. Hay muchas idolatrías, tantas como personas. Dinero, sexo, comodidad, necesidad de tener la razón, el conocimiento. Lo que nos puede distraer de nuestra relación con Dios es el exceso de actividades, que no nos damos tiempo para dedicarle a nuestra relación con Dios, el activismo. El acompañamiento dentro de la comunidad ayuda al crecimiento de los miembros. Las pláticas, los consejos, el acompañamiento, el compartir nuestras inquietudes, la convivencia, nuestras alegrías y tristezas, el saber que no estamos solos. Todo esto ayuda a crecer espiritualmente y a resistir las tentaciones. Solamente haciendo el propósito de leer la palabra de Dios de manera diaria, reflexionar sobre ella, haciendo oración con la palabra, meditándola a diario, nos puede ayudar a tenerla presente y a tomar decisiones y actuar con referencia a ella. Todos tenemos oportunidad de la conversión y el arrepentimiento. Dios siempre manda situaciones, personas que nos advierten. Nosotros tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere, a lo que nos dicen las personas que nos rodean y nos aman, a conocer y obedecer la palabra como una herramienta necesaria e indispensable para la conversión. Acompañar a otros, caminar juntos, orar juntos, leer la palabra juntos, meditar. Dios quiere que lo hagamos en comunidad para que se dé ese acompañamiento de manera natural. ¿Cómo podemos estar siempre alertas? Es de vital importancia la lectura y meditación de la Sagrada Escritura, buscando la guía del Espíritu Santo. Dejarnos ayudar con un director espiritual. Todos estamos expuestos a la tentación, por eso debemos estar vigilantes y pedir ayuda a Dios para resistirla. Este pasaje nos enseña sobre la importancia de la fidelidad a Dios, la gravedad del pecado por las consecuencias que éste tiene y la necesidad de buscar la voluntad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida.